La Pipoca Intergaláctica, episodio 6. Acción. Bienvenidos cinéfilos espaciales a este viaje estelar. Yo soy su capitana Tefi Pacheco y hoy vamos a empezar este viaje, pero nos vamos a ir a las profundidades del mar. Así que abrochen sus cinturones porque el despegue va a comenzar. ¿Y qué mejor acompañada que con Mateo Tejada? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están, cinéfilos espaciales? Bienvenidos a su programa favorito de cine desde Bolivia para todo el espacio. Nosotros con la Pipoca Intergaláctica. Estamos listos para el episodio de hoy, muy emocionados, ¿no? Sí, va a ser un capítulo bastante emotivo, diría yo, un poco muy controversial, pero es una película muy querida. Sí, van a llorar, dice. Sí, van a llorar mucho. Yo he llorado porque la vi antes de venir acá al podcast. La vi, me puse a llorar, se me nota todavía aquí mis lágrimas, mi rímel corrido, el delineador chorreado. Sí, has llorado. He Yo llorado, no he llorado como María Magdalena, toda la película. No, yo no he llorado, nadita. Qué insensible. Sí, insensible. No, o sea, me he puesto triste, la verdad. Te hace reflexionar esta película, ¿no? Hoy vamos a estar hablando de Titanic. Una película que ha marcado toda una generación, ¿no? Una película de las más impactantes de los 90s. En su tiempo, una de las películas con más presupuesto, ¿no? De la mano de James Cameron, escrita, dirigida y producida por James Cameron, que cuenta la historia de este barco, este crucero, que se hundió, lastimosamente se chocó con un iceberg y se hundió en el año 1912. Exacto, correcto. Exacto. Entonces la película de hoy va a ser Titanic, así que, bueno, empezaremos con las noticias, ¿no? Del cine. Empezaremos hablando del cine actual. Tenemos noticias interesantes, ¿no? Por ejemplo, ya se ha estrenado Black Phone 2, ¿no? Para los que no saben qué es esto, es una película de terror bastante controversial igual. Algunos dicen que es una muy buena película de terror para el cine actual, mientras que otros la critican bastante. En el caso de Black Phone 2, que ya fue estrenada, Stephen King la puso por los altos y dice que ha sido mucho mejor que la primera. Stephen King, ¿cuántos años tiene Stephen King? No estoy segura. Siento que ya todas las películas de terror le hacen opinar a Stephen King, ¿no? ¿Cuántas personas tendrá en su puerta ahí Stephen King? Mira mi película de terror, ¿no? Y Stephen King dice, ¡ah! No sé la verdad cómo era el estado actual de Stephen King, pero es una buena película Black Phone, la verdad. Estoy de acuerdo con Stephen King. Yo la he disfrutado mucho, me ha parecido buena. Sí, ahora tenemos que ver la 2. Hay que ir a ver la 2. Tenemos otra sugerencia para ustedes, porque otra película que se ha estrenado en los cines bolivianos, ¿no? Que es El último blues del croata, escrita y dirigida por Alejandro Suárez y producida por Marco Antonio Cortés, ¿no? Que es una película que habla de la muerte de un croata, ¿no? Que es encontrado por la dueña de un departamento y que tiene que hacer un montón de cosas para que no lo metan en una fosa común a este croata, ¿no? Y bueno, es una película boliviana con una muy buena calidad y hay que ir a apoyar al cine boliviano. Sí. Así que invitados todos, vayan a los cines, vayan al cine, pero cuidado, estén ahí en micaseropelis.com, así, descargando pirata, no, vayan al cine, por favor. Sí, porque eso fomenta el cine boliviano, ¿no? Y eso es algo muy importante para todos los cineastas, para la gente que disfruta del cine, acá en Bolivia, a lo menos, es algo que ayuda mucho a esta industria. Sí, luego no quiero estar escuchando ahí de que, el último blues del croata, una semanita nomás ha estado en el cine, ¿no? Porque así suele ser con las pelis bolivianas, ¿no? Se estrenan y están 2 semanas, una semana en el cine y ya las sacan. Así que vayan. Y bueno, con eso, ahora que estamos al día en las noticias del cine, vámonos a escucharlos a ustedes en el Meteorito de Opiniones. Estamos aquí en nuestro segmento El Meteorito de Opiniones, donde ustedes, así como meteoritos, nos hacen llegar sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Ya saben, síganos en nuestro Instagram y en nuestro TikTok, donde nosotros vamos a estar publicando la película del siguiente episodio para que ustedes puedan dar su opinión, para que puedan debatir en comentarios, ¿no? Y nosotros vamos a leer las opiniones más controversiales que hayamos encontrado.
¿no? A ver, tenemos el primer meteorito, que es de Sofía. Sofía dice: esta película me hizo llorar un montón. Jack y Rose son demasiado icónicos y no puedo con tanta emoción. Los amo. Creo que todos amamos a Jack y Rose. Creo que todos Sí, hemos llorado. amamos a Jackie Rose, sí. Ha llorado igual que tú. Entonces, Sí, Sofía ven, es todos- de las tuyas. Bien, Sofía, muy bien tú. Continuamos con el segundo meteorito que nos habla Carlos. Carlos dice: me encanta la película, pero sigo pensando que Jack podría haberse salvado si la puerta hubiera aguantado. Siempre discuto con eso con todo el mundo. ¿Tú crees que se hubiera podido salvar? Sí, totalmente. No sé, yo opino que es controversial, ¿no? Yo creo que la puerta sí se hundía. ¿Cómo será? No, justo vamos a debatir de esto en el combate galáctico, así les damos la premisa. Ujú. Continuamos con el último meteorito de opinión de Vale. Los detalles del barco son muy buenos y la música me pone la piel de gallina. Titanic es amor, pero tragedia también. Totalmente de acuerdo. De acuerdo, cada detalle de esta película está súper bien medido, ¿no? Muy capos todos los del equipo de producción y del equipo de James Cameron. Han hecho un gran trabajo. Y de acuerdo también con esa opinión, ¿no? No hemos tenido opiniones muy controversiales para este episodio. Vamos a ver si para el siguiente tenemos, así que atentos en nuestras redes sociales para poder comentar su opinión sobre la película del siguiente episodio. Y esto fue El Meteorito de Opinión. Y nos vamos a nuestro siguiente segmento, el más largo de todos, el análisis espacial. Y nos encontramos en nuestro siguiente segmento, el análisis espacial. Así que vamos a empezar a destripar un poquito lo que sería Titanic, ¿no? Titanic de 1997, dirigida por James Cameron. La historia comienza cuando Rose de White Bucater, una mujer de la alta sociedad, aborda el majestuoso Titanic en 1912, junto a su prometido Cal y su madre, quienes la presionan para mantener las apariencias y el estatus familiar. En el mismo viaje, Jack Dawson, un joven artista sin dinero pero lleno de sueños, gana su pasaje en una partida de cartas y se sube al barco. Sus mundos opuestos se cruzan una noche cuando Jack evita que Rose intente lanzarse al mar. A partir de este encuentro, ambos comienzan un romance que desafía las reglas de la clase y las expectativas sociales. Mientras su amor florece, el destino del Titanic se sella al chocar contra un iceberg en medio del Atlántico. La noche perfecta se transforma en caos. Pasajeros, ricos y pobres, luchan por sobrevivir. Jack y Rose enfrentan juntos el desastre buscando mantenerse con vida. En medio de la tragedia, finalmente Jack muere y años después Rose anciana relata toda esta historia. Se Muy quedó sin buen palabras. resumen. Se ha Me quedado quedo sin sin palabras. palabras, sí. Muy buen resumen de Titanic. toda la película. Y bueno, tener en cuenta también que todo esto en realidad sería un flashback que está contando la anciana Rose. Claro. ¿No? Porque la película empieza con este grupo de investigadores que están buscando esta joya, ¿no? El corazón del mar. El corazón del mar que está dentro del Titanic, que es una joya de diamantes que es valuada en muchos dólares y mucho dinero, ¿no? Y ellos la están buscando y hacen una exploración hacia los restos del Titanic, y en los restos del Titanic encuentran una pintura de una pelada, ¿ya? Y la muestran en esa la pelada, televisión. claro, y la muestran en televisión y dicen: hemos encontrado una pintura de una pelada, ¿no? Y cabe la casualidad que justo la señora ha puesto ese canal en ese momento, ¿no? Y esto es algo de lo que vamos a ver mucho en toda la película, los momentos de fortuna, ¿no? Los momentos afortunados, ¿no? Entonces empezamos con eso, ¿no? De que la señora estaba en su casa viendo la tele justo en el momento que han transmitido Su pack. su pack. Su pack Packs. al mundo Se le entero. filtró el pack en el... Se le filtró el pack a Rose. Sí. Y la señora de, pucha, ya, así... Pucha, soy esa. Soy esa, sí, exacto. Y claro, la señora que había sido una de las sobrevivientes del Titanic, y los contacta a esos investigadores para decirles: yo soy la de la pintura. Y aquí los investigadores se asombran mucho porque en la pintura la pelada, que es Rose en este caso, estaba usando el collar que tanto estaban buscando ellos. El corazón del mar. Exacto. El diamante. Entonces
todo empieza así y la viejita empieza con este meme que ha sido muy famoso, ¿no? Han pasado 84 años, ¿no? Y ahí empieza toda la historia que acabas de contar, ¿no? De Jack y de de Rose. Rose y todo, y cómo se conocen y toda esta historia romántica, ¿no? Claro, y se puede observar justo lo que decías, ¿no? De la fortuna, porque ¿qué hubiera pasado si Jack hubiera perdido, por ejemplo, en el juego de cartas y nunca hubiera tenido ese boleto para subirse al Titanic, ¿no? O sea, no se hubiera subido, no se hubieran conocido, no hubiéramos tenido el momento en el que Jack muere, la controversia, ¿no? De que si Jack cabía o no en la tabla, entonces... Es bastante Claro. interesante y esto es algo que pasa durante toda la película, ¿no? O sea, vemos como hay ciertas cositas que de alguna forma yo quiero llamarlas como destino, ¿no? O sea, Claro. ignorando el tema de todo lo narrativo, de guiones y esto, el poder del guión, lo quiero ver de esa forma, ¿no? De que es el destino que ha acomodado las cosas perfectamente para que todo esto suceda. Exacto, ¿no? En guión hay algo que se conoce como el incidente incitador, ¿no? Que es algo que justamente por fortuna ocurre que lleva al héroe hacia la aventura, ¿no? Es algo que se conoce y que es un recurso muy utilizado, bastante utilizado en Titanic, porque ya vemos a la presentación de los personajes cómo es la diferencia de clases, ¿no? Y vemos una vez más esta historia de el pobre que se enamora de la La rica y es un rica. amor imposible porque los dos pertenecen a dos clases diferentes, ¿no? La dama y el vagabundo. Claro, la dama y el vagabundo, Romeo y Julieta, después la- tal vez la premisa en el 99% de las novelas mexicanas. María la del barrio. Claro, María Esto del es Barrio, María invertido. Mercedes, claro, todo, ¿no? Las tres Marías. Hay que dedicarles un capítulo a las tres Marías. Comenten las tres Marías y la ponemos en la ruleta del final. Bueno, y claro, ¿no? Y vemos una vez más esta historia del amor imposible. Claro. Y comienza justamente como decías, Rose saliendo de un auto súper lujoso, subiéndose al Titanic, ¿no? Y Jack jugando póker en un bar así de mala muerte, ¿no? Con tipos de dudosa moral, ¿no? Y apostando, y uno de ellos apostó pues un Un boleto boleto. al Titanic. Y Le faltaban casualmente, 5 minutos para zarpar. sí, ya estaba saliendo el Titanic. Y casualmente Jack gana ese boleto y con su amigo Fabrizio se van. Amamos a Fabrizio. Lo amamos. La mama, ya. Claro, y se van, suben al barco, ¿no? Y ya, pues se empieza a desarrollar lo que sería esta historia de amor, ¿no? Cuando ellos ya se conocen. Porque obviamente vemos a una Rose que está bastante atrapada. O sea, ella se siente atrapada por su prometido, por su mamá, porque ella quiere ser libre, ella quiere hacer muchas cosas, pero precisamente por este tipo de personas es como que tiene que ser más recatada, la niña así como bien educada, ¿no ve? Entonces, acá hay un detalle muy interesante en el vestuario, porque por ejemplo, al principio de la película vemos como Rose usa un vestido blanco con líneas negras, ¿no? Y obviamente el vestuario habla mucho más del personaje, ¿no? Porque acá nos damos cuenta, o sea, simula como los trajes de los prisioneros, ¿no? Blancos con rayas negras. Entonces, ¿qué nos da a entender de que Rose está, o sea, se siente prisionera en esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Rose? Decide lanzarse al mar, ¿no? Pero ahí justo en ese momento, y otra vez vemos este tema, ¿no? Vemos que Jack va y la salva. Bueno, sí, como que evita que ella se lance, ¿no? Y después ya Rose está a punto de caer, Jack la salva, ¿no? Y ya, así se conocen. Claro, sí, sí. Es, una vez más usamos este recurso, ¿no? De la fortuna, que en un barco tan grande, justo Jack estaba pasando por ahí, ¿no? Justo. Cuando Rose estaba a punto de lanzarse del barco y ¡uish! ¿No? Entonces ahí Jack hace mención, igual dice una frase, que lanzarte hacia el agua te mataría. El agua está tan helada que se siente como si varias agujas estuvieran Incrustándose en tu cuerpo. incrustándose en su cuerpo, ¿no? Que esto fue algo que uno de los sobrevivientes del Titanic dijo, que Claro. así se sentía el agua fría cuando ellos estaban ahí adentro, ¿no? Claro, al momento de la Claro, investigación, y ahí te aclara no. mucho, ¿no? El por qué no saltan al agua y se van nadando, ¿no? Ve como si estuvieran en la piscina, no. Es súper fregado estar en el agua helada, ¿no? Entonces,
ahí tienen el primer contacto Rose y Jack. Jack siendo una persona pobre y Rose casi a punto de quitarse la vida. Y se conocen y ahí llega el prometido de Rose, que es Cal, que es un desgraciado. Odiamos ¿Cómo a lo Cal. odiamos a este tipo? Es un tipo odiable, Hay que hacer detestable. un ranking de villanos así más detestables de todas las películas. Sí, y va a estar sí, Cal. hay que hacer un ranking de Sí, villanos. Jenny, Cal. Sí, Jenny totalmente el villano más despiadado. Número 2, Darth Vader. No. Número 3, Cal. Sí, pero llega Cal, ¿no? Y obviamente juzga esta situación. Porque claro, al momento en el que, o sea, Rose pierde el equilibrio y está a punto de caer al mar, Jack le está agarrando de un brazo y como que le está jalando y Rose empieza a gritar, ayúdenme, sálvenme, ¿no? Y claro, como él era un chico pobre, la gente lo malinterpreta, pues, y piensan que en realidad Jack le está haciendo daño y justo cuando la jala y caen, Jack cae sobre ella, ¿no? Y llega Cal y se malinterpreta toda esta situación, ¿no? Lo acusan a Jack de algo un poco más fuerte, ¿no? Pero luego se da cuenta de que en realidad, bueno, Rose lo defiende, ¿no? Y le dice como, él ha salvado mi vida, entonces ya Rose automáticamente como que genera una... Vínculo. Sí, un vínculo, un sentimiento como que, ok, tú has salvado mi vida y yo tengo que estar agradecida contigo desde ahora, ¿no? Sí. Porque Rose me parece un gran personaje, es muy linda ella. Sí, y Rose también ve en Jack una posibilidad, o sea, un alivio igual a toda esa presión que está sintiendo con su familia, con su prometido y con su sociedad, ¿no? Con la sociedad en general. Entonces, Rose decide invitar a Jack como en forma de agradecimiento a una cena con los ricos, ¿no? Porque están los de primera clase Tercera clase. y los de... Tercera clase. Tercera clase se llama, ¿no? ¿O cómo Sí, le dicen? Primera clase y tercera Primera clase. clase y tercera clase, ¿no? Claro. Y Jack pertenece a tercera clase, ¿no? Donde no tienen casi nada de privilegios y luego están los de primera clase Que tienen todo. que tienen todo, ¿no? Y se ve mucho aquí la diferencia de las clases sociales igual, ¿no? Bien marcado, bastante Sí, marcado. y es muy interesante sobre todo ver a las clases sociales cuando su vida peligra, ¿no? Exacto, y eso es algo de lo que vamos a hablar en un ratito más, así, cuando Sí, lleguemos esa parte. a este clímax de la película, ¿no? Y claro, vemos como siempre como que intentan humillar a Jack por el hecho de que precisamente es pobre, ¿no? Entonces durante toda la película se ve esto, como Cal es como que lo empieza a tratar mal, pese a que, o sea, ha salvado la vida de su prometida, ¿no? Incluso Rose, hay un momento en el que le dice así como, tampoco vale la vida de tu prometida, porque le dice así como, sí, dale $50, así. ¿No? Vemos como la mamá de Rose todo el tiempo ejerce presión sobre ella, ¿no? Al momento de ponerle el corset, por ejemplo, así es como que le empieza a jalar, otra vez así volviendo al vestuario, le empieza a jalar, ¿no? Como de alguna forma diciéndole, ok, o sea, tú nos tienes que hacer caso y estás atrapado. Exacto, se usa mucho el subtexto, ¿no? Ahí Exacto. en muchas escenas. Está muy bueno eso, ¿no? Cada detalle en Titanic cuenta. Claro, porque igual cuando, por ejemplo, Rose está con Jack, los vestidos que Rose usa son más sueltos, ¿no? Dándonos a entender precisamente de que con Jack se sentía libre, Sí, ¿no? Y hablan justamente de eso, o sea, Jack y Rose hablan todo el tiempo de que, qué cosas harían, o sea, al momento de llegar a Estados Unidos, claro. ¿no? Como por ejemplo ir a montar a caballo, subirse a una montaña rusa y ese tipo de cosas. Porque Rose se va con Jack, ¿no? Ya se genera un vínculo muy cercano. Rose se siente bastante libre con Jack. Jack se siente igual muy, muy bien, se enamora, ¿no? De estar con una chica de la alta sociedad, ¿no? Hacen esta escena súper icónica, que es la escena más icónica del Titanic, ¿no? Donde están de Jack, puedo volar, Jack, ¿no? Y con la canción de fondo, ¿no? Sí. Que temón, la verdad, que canción. Tiene muchas escenas así muy, muy icónicas y que luego creo que algunas se han vuelto meme, ¿no? Como la del principio que tú decías. Sí, varias. Hay un montón. No, pero la más icónica es la de Rose con los brazos abiertos en la punta del barco. Diciendo ¿no? que puede volar. Gritando que puedo volar y Jack atrás agarrándola para que no se caiga, ¿no? Yo pienso que eso también de alguna forma representa eso de que con Jack se siente libre. Exacto. ¿no? Porque, o sea, está volando, está suelta. Exacto. Está Qué suelta lindo. totalmente. ¿no? Luego... Llegamos a la escena en la que, Ujú. bueno, Rose es pintada por Jack. Otra escena icónica, ¿no? La de Jack, píntame como a tus modelos francesas, ¿no? Claro. Porque Jack es pintor y tenía varios modelos y entonces le ofrece a Rose
pintarla, ¿no? Pero Rose al principio, como todavía estaba medio recatada, ¿no? Todavía estaba con esas ideas de casarse, se niega. Pero luego Rose es la que tiene la idea de ser pintada por Jack y se desnuda enfrente de Jack, ¿no? Y le dice, píntame como tus modelos francesas. Claro, y solo usando lo que sería el corazón del mar. Exacto. Y ahí es donde vemos cómo ha sido pintada Rose, ¿no? Y la viejita se acuerda y cómo ha llegado esa pintura a las manos de los investigadores. Cómo se ha filtrado su pack en televisión en vivo, ¿no? Y todo, ¿no? Entonces... Claro. Y justo en ese momento, bueno, o sea, es como que pasa esto, ¿no? Y ya, obviamente empieza a escalar el tema de Cal con Rose y de lo que tiene como que esa rabia hacia Jack, ¿no? Bueno, también un poco justificado, ¿no? Era su prometida. Aunque Cal era un ser despiadado, yo lo odio, ¿no? Y después de esto es como que Rose ya definitivamente se da cuenta de que, o sea, su lugar es con Jack, ¿no? Entonces va y es como que dice, ok, nos vamos, ¿no? Se van a dar todo un paseo por todo el barco y llegan a lo que sería donde está todo el equipaje, ¿no ve? Y se meten al carro donde tienen esta escena de la ventana, la escena, para los que saben de lo que estoy hablando. Claro, porque había un auto, solamente había un auto en el Titanic que estaba siendo transportado y Jack y Rose dicen, nos vamos a meter a ese auto para hacer travesuras, ¿no? Así. Y se meten ahí, ¿no? Y viene otra escena bastante recordada cuando... Rose, ¿es Rose o es Jack la que pone su mano y... Debe ser Rose, yo creo, ¿no? Sí, ¿no? Es muy y raro todo que Jack está ahí... No, es que al final de esa escena yo veo al pobre Jack así le está dando tistapi. Sí, se está muriendo. está sudando. Sí, 6 rounds le han temblando. metido. 6 rounds le han metido ahí, fija, ¿no? El pobre Jack así deshidratado, ¿no? Puta, sí, da la impresión de que se va a morir. Sí. Pero bueno, y de ahí ya es como que salen, siguen correteando por todo el barco y llegan a lo que sería esta parte del barco de acá adelante. Que No sabemos las partes del barco, ¿no? A ver, comenten las partes del barco, si hay ¿No algún es marinero borda? viéndonos. A la borda. A la Bueno, ¿no? Y borda. justo en ese momento es cuando ya se han dado cuenta que que está el iceberg, ¿no? Que está de frente, entonces hacen de todo para desviarse, pero lamentablemente chocan de lado, ¿no? Entonces ya se puede ver cómo empieza a entrar el agua poco a poco, ¿no? Y entonces va escalando y va escalando hasta que ya la gente se da cuenta de que, o sea, tienen que evacuar el barco, Claro. ¿no? Porque se está hundiendo. Y justo en este momento es cuando, bueno, ellos vuelven a la habitación, precisamente porque hay todo este caos, ¿no? A la habitación de Rose, y es ahí donde está Cal, ¿no? Y le ponen este collar, el collar del corazón del mar, le ponen en el bolsillo a Jack, ¿no? Y es ahí donde lo acusan de robo, detienen a Jack, se lo llevan a la parte de abajo del barco, ¿no? Detenido. Claro, porque Cal ha estado espiando a Rose todo este tiempo, Claro. ha mandado a gente para que la espíe, Yo le han siempre contado estuve ahí. le han contado que Rose estaba saliendo con Jack y demás cosas, entonces él pues ha cobrado venganza y hace todo esto, ¿no? Para meterlo a Jack en un calabozo. En un más o problemas. menos. Ujú. Entonces pasa todo esto, ¿no? Y es aquí cuando empiezan ya a evacuar a los pasajeros, ¿no? Empiezan a sacar. Y aquí es justamente de lo que quería hablar, el tema de las clases sociales en esta parte tan crucial que es ya cuando el Titanic se está empezando a hundir, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Hay todos estos barcos, ¿no? Para que puedan evacuar, salir. Los botes, ¿no? Sí, estos botes, ¿no? Con una capacidad para bastantes personas, pero precisamente, ¿qué es lo que hacen? Solo suben mujeres y niños. En algunos solo suben mujeres de la alta sociedad, dejando a mujeres y niños de de clase baja, en el barco, ¿no? Y tienen que tomar otro barco, pero no se llena en su totalidad, ¿no? Dejando mucha gente dentro del barco, ¿no? Y aquí viene toda esta serie de acontecimientos en los que vemos como, bueno, Rose ya podía haber subido a un barco con su mamá, a un bote, ¿no? Con su mamá, pero decide ir detrás de Jack y salvarlo, ¿no? Llega, logra sacar a Jack, ¿no? Están escapando, se empiezan a fijar así, porque claro, la gente de la tercera clase está atrapada, o sea, no los dejan evacuar como ya han evacuado a todos los de la primera clase, ¿no? Entonces empieza todo este problema, Claro, este muchos de la enfrentamiento. tercera clase se empiezan a rebelar igual en contra de los guardias. Hay toda una avalancha, ¿no? En los que quieren escapar, quieren subirse a los botes a la fuerza y los policías como que solamente dejan entrar
A la alta a sociedad. la alta sociedad, hasta que ya las cosas van empeorando, ¿no? Y ahí como que el ser humano deja brotar Su naturaleza. su naturaleza, ¿no? Muchos, una gran parte de las personas se resignan completamente, ¿no? A la Sí. muerte, se resignan, y esta es una parte muy dolorosa de la película, cuando ves que muchas personas se resignan y saben que van a morir. Es la parte que a mí más me ha tocado el corazón, la verdad, porque se ve un montón de escenas de muchas personas, ¿no? Que se resignan. Hay una escena de una mamá que les está contando un cuento a sus niños para que duerman, ¿no? Horrible. Después hay una escena de dos viejitos que deciden quedarse acostados en la cama y deciden quedarse juntos, que en realidad son dos personajes basados en dos personas que sí estaban dentro del Del barco, Titanic. ¿no? Del Ajá. Titanic. Después está esta frase igual que se ha vuelto meme, pero es súper icónica, ¿no? Ve del señor que se viste pues con con su mejor ropa, y le dicen, tome un flotador, ¿no? Y el otro le dice, no, 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 vamos a hundirnos como caballeros, le dice, ¿no? Sí, gran No, valor. y los más icónicos, los músicos del Titanic, que agarran sus violines y la frase igual, ¿no? Que dice, ha sido un gusto tocar Tocar con con ustedes ustedes esta noche. ¿no? Y empiezan a tocar mientras toda la gente está en caos, todos están corriendo, muchos saltando, se escuchan disparos de los policías que también ya están usando esa fuerza para que Para la gente, ¿no? controlar. Para controlar a la gente, ¿no? Y los músicos se ponen a tocar hasta el final. Sí, y justo vemos igual, precisamente esta pareja de la que hablaba Mateo, esta pareja de viejitos, sí existieron en la vida real, ¿no? En el Titanic, eran los dueños de Macy's, que es una tienda de ropa en Estados Unidos, ¿no? Como dato curioso. Y bueno, precisamente están inspirados en ellos, ¿no? Igual hay que recordar a lo que sería al creador del barco, ¿no? Que se lo ve, él está frente a un reloj, frente a la chimenea, ¿no? Mirando la hora y totalmente resignado a que él también va a morir en ese momento. Y es ahí donde Jack y Rose se acercan, le hablan y él les dice así como, sálvense ustedes. Sí. Espero que puedan salvarse. También está este cura que decide no subir al barco porque querían meterlo. El Claro, cura querían era de salvarlo. la alta sociedad y querían salvarlo, ¿no? Pero él dice que no, para darles Dice, paz a las personas exacto, que se y quedan para ahí. darle ¿cómo se llama? La última. Como una redención para que puedan ir al cielo, Exacto, digamos, y se ¿no? queda bendiciendo a la gente que ya se ha resignado para morir en el barco. Es algo bastante cruel, no sé, a mí, esa parte es con la que yo he llorado más, porque me imagino, y eso justo le decía a Mateo antes de empezar el podcast, Ajá. eso es algo que, o sea, tú te imaginas la desesperación de verdad, porque claro, nosotros vemos esto como el barco sigue iluminado, ¿no? Pero en el barco, o sea, en el real, ya no había, pues hay un momento en el que todo se queda a oscuras, escuchas los gritos de la gente, escuchas como la gente se desespera porque quieren subir a barcos, hay gente que se lanza a los botes, ¿no? Hay gente que no logra entrar a los botes y se ve como el Titanic parte en dos, Sí. ¿no? O sea, se hunde esta parte y la otra empieza a subir, a subir, a subir, se pone así y bueno, así volviendo al tema de la película, vemos como Jack y Rose están en esta parte, justo aquí. Claro, en así. la parte de arriba donde se han conocido y donde Rose puede volar y todo, justo en esa parte es en la que se salvan también, ¿no? Porque el Claro. barco se hunde. Y lo succiona de alguna forma. Claro, por la inercia No. lo succiona, ¿no? El Sí. barco se hunde, la gravedad, y lo succiona y mucha gente queda ahí. Y se ve, ¿no? La desesperación de la gente porque muchos quedan con sus flotadores y es un montón de gente entre cuerpos de gente viva, gente muerta, ¿no? Entre el frío. Restos del barco, el frío, todos congelándose ahí en el mar. En el bar. y ahí es Rose tratando de encontrarse con Jack, ¿no? Al final Se uno de encuentran. uno de los tipos ahí la quiere agarrar a Rose, la quiere ahogar, ¿no? Están todos desesperados. Al final Jack la salva, encuentran una parte destruida de una puerta del barco. Que, bueno, en realidad no es una puerta, es el marco de una puerta. Solo es el marco de una Solo puerta. no es una puerta. Por eso ajá. no es tan estable. Intentan subir los dos, pero como Pero que se hunde. se hunde. Y ahí Jack le dice, ¿no?
sube tú. Sube tú, Rose. ¿No? Claro, y se queda ahí y ahí es donde se hacen una promesa, ¿no? Porque Rose le dice, te amo, Jack, y Jack le dice, no me digas eso, no nos estamos despidiendo, pero quiero que me prometas que tú vas a poder, o sea, que vas a hacer tu vida y que vas a ser libre, ¿no? Y, ay, puta, voy a llorar, ya. Qué escena más emotiva, ¿no? Porque, bueno, pasa esto. No se ve ya como los otros botes se han alejado. Se ve como incluso la misma mamá de Rose está mirando así como el barco se está destruyendo, ¿no? Todos súper asustados, ¿no? Igual vemos como Cal, igual vemos como Cal utiliza, o sea, antes de que ya pase todo esto de que se rompe el barco, vemos como Cal se aprovecha de una niña, ¿no? Porque la agarra a una niña y dice, yo tengo una niña, así que tengo que subir al barco porque no tienen a nadie más, ¿no? Y es como, ya, subí al barco. Así se suben al bote con la niña, ¿no? Para salvar su vida. Y te das cuenta de lo despreciable que es Cal, ¿no? O sea, te das cuenta que no le importa destruir al resto, ¿no? Y otro dato, o sea, importante creo que hay que marcar es el hecho de que Cal intenta matar muchas veces a Jack, ¿no? Pero volviendo ya a esta escena final, vemos como estos botes que se han alejado no quieren volver a rescatar a la gente que sigue en el agua, pese a que hay una persona que va y les dice como hay que volver, o sea, hay gente que está muriendo, ¿no? Y ellos les dicen no, o sea, nosotros ya nos hemos salvado, a excepción de un bote, ¿no? De los 18 botes, uno es el que vuelve para rescatar a toda esta gente. Y cuando vuelve, lamentablemente ya la mayoría está sin vida, ¿no? Y logran salvar a Rose. Y ahí vemos como Rose se despide de Jack y le dice que la promesa que le ha hecho, o sea, la va a cumplir. Claro. ¿No? Rose es rescatada, ya se puede ver cómo logran subir a otro barco, ¿no? Se ven las listas, gente desesperada buscando a sus familiares, ¿no? Vemos como Cal busca de nuevo a Rose. Rose obviamente se tapa, está en tercera clase para no ser reconocida por Cal y encuentra lo que sería el corazón del mar en su bolsillo, ¿no? Porque, ¿qué hizo Cal? O sea, le pone el abrigo a Rose así como para decir, sí, yo te protejo, pero se olvidó que el diamante estaba ahí, ¿no? Y Rose se cambia el nombre a Rose Dawson en honor a Jack. No, y bueno, y cumple el deseo de Jack, que era de que Rose pueda vivir una vida libre, que haga todo lo que ellos dos han planeado hacer después. Y eso se ve en un solo plano, ¿no? Cuando la Rose viejita va a dormir. Luego va y al final no les entrega el corazón de mar a los investigadores, ¿no? Porque los investigadores quedan bastante conmovidos con la historia de Rose. Y Rose les dice que no sabe qué pasó con el corazón de mar. Entonces va y lo lanza ahí al mar. Al mar. Lo lanza al mar el diamante. Para que nadie lo encuentre, ¿no? Yo creo que lo han debido encontrar igual. Yo pienso que sí. Sí, y bueno, la cosa es que luego vemos una escena donde Rose se echa a la cama, se da a entender de que Rose también muere, ¿no? Sí. Y vemos como en la habitación de Rose están varios cuadros, fotos de ella, de toda su vida, donde sí efectivamente ha realizado todas las cosas que Rose y Jack han planeado en el Titanic, ¿no? Sí. Luego vamos ya para finalizar y para que todos terminemos de llorar, vamos a esta escena donde vemos los restos del Titanic debajo del mar, ¿no? Y estos restos, la cámara va entrando y hace una transición hacia cómo era el Titanic cuando estaba bien. Y vemos a todas las personas que han fallecido en este accidente. Vemos a Jack esperando a la Rose y cómo Jack y Rose se encuentran de nuevo en el Titanic. ¡Mátenme! Sí, mátenos. Pucha, qué dolor. Esa escena a mí me mata. Sí. Toda esa escena final, creo que desde lo que golpean con el iceberg, puta, es como para llorar, ¿no? Es bastante duro, ¿no? Ver y más pensar que esto ha sido, que ha ocurrido en la realidad. Claro, que ha pasado. Claro, y que hay varias personas que... ¿Y cómo es el ser humano, no? Cuando está en peligro, cuando ve la muerte de cerca, que muchos no les importa nada y hacen lo que sea para salvarse, y otros que muestran su lado más humano y aún sabiendo que van a morir, siguen ayudando hasta el final. Claro, y creo que eso es lo que... O sea, es algo que refleja bastante la naturaleza del ser humano, sí. ¿no? Es algo cruel, pero pasa, ¿no? Justamente lo que decía Mateo, cuando el ser humano se ve en peligro es cuando ya saca sus garras y realmente saca su instinto, ¿no? Pero también hay gente que es buena y
no le importa y se resigna, ¿no? Y decide ayudar al resto, demostrando que también existe un lado bueno del ser humano. Sin importar las clases sociales, ¿no? Porque Exacto. ahí vemos claramente como pobres y ricos Están en la misma situación. están en la misma situación y hay pobres que actúan súper mal, como el que rescata a su hija, el que encuentra a su hijito, ¿no? Ve que Rose y Jack habían rescatado y que es un tipo detestable. Sí. Personas ricas detestables, personas pobres con gran corazón que ayudan, Personas ricas con gran corazón que ayudan. Entonces ahí ves todo, cómo las clases sociales terminan cuando el ser humano está a punto de morir. Bueno, y eso nos quedamos con el análisis espacial de hoy. Y bueno, ahora vamos a pasar al siguiente segmento, uno de sus segmentos favoritos, que es la Galaxia de Curiosidades. Comenzamos con la Galaxia de Curiosidades en Titanic, que tenemos datos bastante curiosos, ¿no? Vamos a empezar con el dato número 1, con exploraciones reales. Saben que James Cameron realizó múltiples inmersiones al fondo del mar, para ver el naufragio del Titanic, encontrar sus restos, y él quería verlos por su propia cuenta para así poder hacer la película con el máximo detalle. Sí, porque las escenas, por ejemplo, del principio de estos investigadores son reales, son las escenas que precisamente ha grabado James Cameron, o sea, del Titanic real, ¿no? Entonces, esto hace Sí. que la película sea un poco más como que, o sea, crees un vínculo más fuerte con esta película. Claro, además de que ha sido asesorado por varios historiadores, ¿no? Varias personas que han encargadas de museos del Titanic. Hay y cameos de estas Hay personas. cameos de estas que personas. aparecen. Así que James Cameron ha hecho toda una investigación súper profunda, literalmente profunda, porque ha ido hasta las profundidades del océano para poder hacer la película con el máximo detalle histórico. James Cameron tiene el récord, ¿no? mundial de la persona que más ha logrado acercarse al Titanic. Claro, no, tiene el récord de la persona que... No sé si todavía tiene este récord, pero tuvo en su momento el récord de la persona que más profundo ha llegado en el océano. Ah, ya, yo pensé que era la que más se había acercado al No, Titanic. no, más profundo ha llegado en el océano en la historia. Wow. Ve, muy Que lo capo. mandaron en una cápsula a él solito y lo mandaron así a lo más profundo que ha llegado, y él ha contado muchas cosas que ha visto ahí abajo, ¿no? Muy Y capo. por eso también hace películas tan interesantes como Avatar, ¿no? Que también se desarrolla mucho en el océano, los mundos que él crea son muy, muy acuáticos, ¿no? Y con cosas así. Qué interesante. Muy bien, capo. Pasamos al siguiente dato curioso. El presupuesto récord. Con aproximadamente 200 millones de dólares, Titanic fue en su momento la película más cara jamás hecha. ¿No? Es un montón, ¿no? Porque no han escatimado en gastos también. James Cameron ha dicho, quiero un barco, una réplica real del Titanic para poder grabar, ¿no? Y se hace el barco. Y se hizo, ¿no? No han usado técnicas, otro tipo de técnicas para poder recrear estas escenas, ¿no? Han creado el barco gigante, ¿no? Del Titanic, un montón de extras, un montón de historiadores, han hecho un montón de cosas, así que gastos con todo, y yo creo que han recaudado Muchísimo muchísimo más. ¿no? Vamos con el tercer dato curioso. Construcción del set a gran escala. Justo lo que les decía, ¿no? Que se construyó una réplica casi a escala del Titanic en Fox Baja Studios, México, con enormes tanques de agua para filmar las escenas del hundimiento, ¿no? Y claro, han sido unos capos porque han construido el Titanic, bueno, al menos las partes de afuera y las partes de adentro que se ven en Claro, la que se iban a película, mostrar. necesarios para las escenas, ¿no? Y claro, no han requerido efectos o sea, CGI ni nada, ¿no? Es como que todo lo han hecho así tal cual para que la experiencia sea igual, mucho más real, ¿no? Y te puedas meter más en la historia. Wow. Pasamos al cuarto dato curioso. Atención al detalle histórico. Cada objeto menor, vajilla, tazas, cubiertos, etcétera, fueron investigados basándose en planos reales del Titanic, fotografías antiguas y expertos como Don Lynch y Ken Marshall, que estuvieron presentes también en toda la realización de este proyecto, ¿no? Justamente el marco de la puerta en la que Rose se sube al final de la película es una copia exacta de una puerta, bueno, de un marco que sí está en un museo, ¿no? Que ha sido rescatado del Titanic.
no es uno de estos restos del Titanic real. Entonces, ¿qué ha hecho James Cameron? Ha dicho, ok, hay que hacer exactamente lo mismo. La misma puerta, ¿no? Un elemento bastante importante de la película, que cada detalle, como para que vean lo detallista que es James Cameron, hasta la puerta, ¿no? Que flotaba, que ni se ve tan bien tampoco, ¿no? Claro, que está oscuro todo. Es exactamente una réplica de un resto que han encontrado del Titanic. Vamos con el dato curioso número 5, los sketches de Jack dibujados, ¿no? Estas ilustraciones que Jack hacía, porque Jack era un pintor, ¿no? Y bueno, se muestra la parte en la que Jack retrata a Rose, ¿no? Se muestran las manos de Jack dibujando. En realidad esas manos son las manos de James Cameron, el mismísimo James Cameron hace el cameo de sus manos allí porque, a ver, James Cameron había sabido dibujar peladas y entonces se muestra las manos de James Cameron dibujando, ¿no? Y además dice que James Cameron era zurdo, pero Jack era diestro, entonces en edición han tenido que voltear la imagen para que no haya ese error de continuidad. Y hay varias escenas que son volteadas a lo largo de la película, ¿no? Por ejemplo, al principio, justamente porque en las fotos se mostraba el barco de un lado, pero en la película estaba del otro. Entonces, para que sea fiel a la realidad que han hecho, han invertido las imágenes, ¿no? Y se puede ver eso en letreros, se puede ver en algunas partes, en las letras, ¿no? Como está volteado precisamente para Claro, han tenido para este detalle. Que voltearlo todo, ¿no? Pasamos al siguiente dato curioso. La línea I am the king of the world, yo soy el rey del mundo, fue improvisada por Leonardo DiCaprio, ¿no? Esa escena del principio cuando sube con Fabrizio y grita ¡soy el rey del mundo! Sí, esa otra escena que es icónica, ¿no? Soy el rey del mundo. Increíble, de verdad, increíble. Y ha sido improvisada, un capo. Leonardo DiCaprio siempre es mi actor favorito, Leonardo DiCaprio. ¿En serio? Sí. Igual hay una escena que justo cuando está pintando a Rose, hay una parte en la que Leonardo DiCaprio se ha confundido en el guión, ¿no? Porque él dice, o sea, cuando Rose se desviste, él debería haberle dicho, siéntate en el sillón, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que Leonardo DiCaprio parece que se pone nervioso y le dice, súbete a la cama, al sillón. Entonces repite, claro. ¿no? ¿Y qué ha hecho James Cameron? Ha dicho, esto se ve muy natural por el tema de que está pues anonadado por ver así, ¿no? Además, un cuerpo desnudo, así que se queda. Exacto. Un capo, Leonardo DiCaprio. Bueno, vamos con el dato curioso número 7. Joseph Dawson, no tan ficticio, dice, ¿no? Claro que James Cameron escribió el guión y él creó, ¿no? Los personajes de Jack Dawson y de Rose. Y cabe la casualidad de que existió una persona en el Titanic que se llamaba Joseph Dawson, ¿no? Que era creo que era un militar que estaba dentro del Titanic, ¿no? Tripulación. Sí, una persona de tripulación, ¿no? Y bueno, James Cameron ha dicho que no tiene nada que ver con el personaje de Jack, pero ha sido una coincidencia que le da que se lo vuelve muy místico todo, ¿no? Sí. Vamos con el siguiente dato curioso. Corrección astronómica de la escena del cielo. Justo al final de la película, cuando Rose está ya en la tabla, ¿no? Después de que pasa todo este caos, ya todo hay un silencio y ya los botes están volviendo. Bueno, este bote está volviendo. Se ve como Rose está mirando el cielo y se ven las estrellas. Bueno, ha habido ahí un error. Neil deGrasse Tyson, un astrofísico, le escribió a James Cameron señalando que en la escena donde Rose mira las estrellas, el cielo estrellado que aparece no corresponde al cielo que se vería en esa fecha y ubicación, es decir, el día que el Titanic real se hunde, ¿no? Entonces, ya tiempo después, James Cameron toma este detalle en cuenta y decide cambiarlo, ¿no? Así que ya en las nuevas versiones James Cameron ha dicho, yo aquí estoy sobrado de presupuesto, así que voy a hacer cambiar cada estrellita, ¿no? Claro, ya ha corregido el cielo para que se parezca al cielo de esa noche, ¿no? Del Titanic real. Entonces, lo que vemos en la película puede ser que sea bastante cercano a lo que se ha visto esa noche, ¿no? Bastante cercano. Sí, cada detalle ha sido muy bien pensado. Bien medido. Por toda la producción, ¿no? Vamos con el dato curioso número 9. La comida de producción fue adulterada con una droga alucinógena, dejando varias personas en el hospital con alucinaciones. Pucha, qué fregado. ¿Quién ha sido el bromista? Y no se sabe, dice todavía, quién ha sido el que ha hecho eso, pero les habían puesto una droga en toda la comida.
Sí, y todos los actores, pues actores extras, todos, ¿no? Han terminado en el Producción, hospital. Sí, todos. sí, qué fregado. Qué fregado. Chisto, esas bromas, ¿sí? Pasamos al último dato curioso. El primer oficial, William Macaster Murdoch, fue representado de mala manera en la película, ya que se muestra a su personaje siendo sobornado al momento en el que están evacuando los pasajeros, atacando a un pasajero al que le dispara y acabando con su propia vida. La familia de William expresó su descontento por la representación y la producción tuvo que donar dinero y pedir disculpas por este detalle, porque en la vida real este personaje... esta persona en realidad ha sido uno de los de tripulación más preocupados por evacuar a la mayor cantidad de personas en el Titanic real, ¿no? Entonces la familia se siente ofendida por esta representación y dice, ok, no. Y es ahí cuando producción decide donarles como un fondo, precisamente para la causa, ¿no? Y pedirles disculpas públicas. Sí, la verdad que feo, ¿no? Porque el tipo era un héroe del Titanic y lo hacen ver como si fuera uno de los... Como si fuera un odioso. Un odioso que de paso se mata, ¿no? Cuando ha sobrevivido, ¿no? Podrían ser, o sea, estaba buenísimo, la verdad, esa escena es muy buena con el personaje, ¿no? En todo, pero podrían cambiarle el nombre o algo, ¿no? Claro, poner un nombre ficticio. Sí, sí, un nombre poner otra ficticio, persona, no había por qué hacer ¿Por qué quedar hacer mal eso? ahí al oficial, ¿no? Sí. Y bueno, esos han sido los datos curiosos de hoy. Así De que, la de la galaxia. galaxia de curiosidades. Y llegamos al segmento más divertido, así que nos vamos a Fuera de órbita. Y nos encontramos en Fuera de órbita, el segmento donde ya saben, nosotros hacemos juegos. El juego de hoy va a ser un poco complicado, un poco difícil, medio raro. Es un intercambio de cuerpos, pero en el Titanic. Ya hemos jugado intercambio de cuerpos en el capítulo de Un Viernes de Locos, pero Exacto. ahora vamos a intercambiar de cuerpos, pero en el Titanic. Así que hay que ver Exacto. cómo estos personajes de la cultura pop reaccionarían en Sí, el Titanic. ya saben, tenemos aquí anotados en este bowl varios personajes de la cultura pop. Si es un personaje masculino, lo vamos a hacer que cambie de cuerpo con Jack. ¿Qué hubiera pasado si este personaje cambiaría de cuerpo con Jack? Y si es femenino, ¿qué hubiera pasado si cambiaría de cuerpo con Rose, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué haría en el Titanic? Así que vamos a mezclar esto un poco. Vamos a mezclar y ¿quién va a empezar? Tefi, Ya. quiero que saques el A personaje. ver, vamos a sacar este de acá. Uy. ¿Quién es? No, este ya salió en otro episodio. ¿Ya salió? Ya. Sí, otro. Entonces, otro. ¿Por Vamos qué? a ¿Por qué sacar. hemos puesto? Producción ha vuelto a poner los mismos Producción, a ver, papelitos. producción. Ya. A Dale. ver, ya. Si me toca uno del anterior capítulo, me pongo a llorar. Ya, no, lo hacemos con el Titanic, A ver, ¿no? aquí, este chiquitín. A ver, ¿qué dice ese? Este está bien doblado. Este no ha salido. Dorothy, ya ha salido. Dorothy. Sí, Dorothy. ¿Cómo sería Dorothy en el Titanic? Uy, Muy Dorothy. similar, creo, al Mago de Oz, ¿no? Solo quiere volver a casa. Sí, ¿cómo sería Dorothy en el Titanic? Sería re buenita, ¿no? Sí, yo siento que ayudaría a mucha gente. Sí. Intentaría ayudar. No sobreviviría. No, yo creo que sí, porque es mujeres y niños primero, ¿no? Entonces ella sí tiene un bote con su perrito, ¿no? Con Toto. Vamos a casa, Toto. Vamos a casa, Toto. No, y se iría con su perrito y Sí, pero claro. siento que sufriría mucho después de haber visto todo. Y el bote le cae a la bruja mala del oeste. Claro, obviamente. Ya. Siguiente personaje. Siguiente personaje, a ver, vamos a ver quién sale. El Pato Lucas. El Pato Lucas. ¿Cómo sería el Pato Lucas en el Titanic? El Pato Lucas en el Titanic, no, se re enojaría, ¿no? El Pato Lucas como Jack, ponele. Estaría súper estresado. Ay, no puedo creer que estemos en esta situación. Sí, tal cual. Estaría Ay, me re siento identificada con estresado. el Pato Lucas. Sería Estaría su muy pantalón estresado. para tiendas. Estaría con pantalón para tiendas, estresado, todo el tiempo le pediría, sí, o sea, en el caso hipotético de que esté con Bugs Bunny, todo el tiempo le pediría a Bugs que solucione las cosas. Claro, se cagaría En el en resto. Rose, ¿no? Es como Se que ya cagaría en Rose, todo. sí, a Rose la iría a hacer estar fuera de la tabla, él se pondría en la tabla, ¿no? Y estaría súper cómodo en la tabla. Sí, Rose fuera.
Sí, o si no, aplicaría la de Cal, así, usaría cualquier cosa para poder subir a un bote y salvarse. Sí, tal cual, así es el pato. Egoísta es el Pato Lucas. Aquí, Pasamos sí. al siguiente. A ver, vamos con el siguiente. Ay, por favor, que me toque uno distinto. A ver, ya, este de acá. Uy, A ver, han salido dos. ¿Cuál? Izquierda o dos. A derecha. ver, este. Este, toma. Ya. Ese quédatelo tú. Yeah. Ya. Batman. Batman, uy, Batman. Tipo rico, alta sociedad. Claro, obviamente estaría en La alta sociedad. Yo siento que sería como el señor que dice, hay que hundirnos como caballeros. Un poco sí, ¿no? Sí, siento que es un poco indiferente. Ayudaría a gente. Ayudaría un montón de gente, Batman. Yo creo que Ayudaría. Batman haría entrar al bote a todas las personas. O sea, los botes. Porque en realidad ese dato más no hemos contado, ¿no? Que supuestamente dice que en el Titanic real, no ha metido la suficiente cantidad de personas a los botes. yo Justamente lo por dije. eso, ¿no? Claro. Eso. Así que yo creo que Batman encontraría la forma de De que se salven todos. que todas las personas puedan entrar a los botes. A Tal los vez botes. usaría un poco de fuerza bruta para que muchos entren Sí. a los botes, pero al final lo haría. Sí. Tenemos un héroe. Bueno, hasta ahora creo que tenemos dos héroes y alguien que Sí. no sería un héroe. A ver, vamos con el último, que es este que me has pasado. Mulan. Mulan ayudaría, definitivamente. Sí, Mulan. Siento que no sería muy distinta a Rose, porque Rose toma igual como que muchos riesgos en la película. Siento que Mulan sería igual, pero siento que sería un poco más consciente, ¿no? Intentaría ayudar a mucha gente. Y sí, yo creo que eso, ¿no? Evitaría que la gente mala haga maldades. Ayudaría al Claro, resto. no tendría que ser salvada, pero por Jack, yo creo. No sería salvada por Jack. Se salvaría sola, exacto. Salvaría sola, lo lograría. Es más, ella salvaría a Jack. Totalmente. No, Mulan salvaría a Jack totalmente. Sí. Y bueno, ese ha sido el juego de hoy. Así que si tú tienes sugerencias de personajes, si quieres comentar igual un personaje así diferente o qué otra cosa podrían hacer estos 4 personajes, comenta en el video, ¿no? Igual en los clipeos. Y eso ha sido lo que sería Fuera de órbita. Y bueno, llegó la hora del combate galáctico donde Tefi y yo vamos a discutir, vamos a debatir sobre alguna opinión controversial, ¿no? Entonces la pregunta que vamos a debatir hoy es, ¿Jack Dawson hubiera podido salvarse? Yo voy a estar defendiendo de que no, de que Jack se hubiera muerto. Y yo estoy defendiendo de que Jack efectivamente sí podía haberse salvado. Así que esto es el combate galáctico. Ya. Entonces, ¿empezamos con sí o empezamos con no? Empieza tú. Bueno, perfecto. Ahí me haces... Ya, empezamos con el cronómetro. El favor. Entonces empezamos en 3, 2, 1. Ya, a ver. Durante toda la película, o sea, si nos vamos al final, sí había un espacio en la tabla. Podían haber puesto lo que sería un flotis debajo de la tabla. ¿No? Jack podía haberse subido, podían haberse turnado o subirse y abrazarse de cucharita. ¿No? O sea, podía. No, pese a que al principio se mueve la tabla, pero sí había chance de que se salve. Yo pienso que en la escena de toda esta evacuación, si Rose no hubiera saltado del bote en el que ella ya estaba, Jack se hubiera salvado solo. Porque Jack es bastante inteligente, es un tipo bastante listo, es alguien súper veloz, es alguien así, piensa mucho, ¿no? Entonces yo pienso que en caso de que él no hubiera logrado subirse a un bote, hubiera aplicado la de la tabla, pero esta vez sin Rose, porque Rose ya hubiera estado en otro bote. Así que efectivamente Jack sí se hubiera salvado en todo este problema del Titanic, ¿no? Eso, después, ¿qué más? Tal vez si no se hubieran conocido, igual se hubiera salvado, ¿no? Así, eso. Me ha sobrado tiempo, me han sobrado 2 segundos. Y tiempo. Tiempo. Bueno, ahora a mí me toca a mí defender a... Voy a defender mi posición de que Jack no se hubiera salvado. Dale, me dices cuando esté el tiempo listo. Ya. Ay, no, mentira, esto está mal. Se hacía bolas con el tiempo, ya. Ya. Ahora sí,
Ya. Ya, bueno, empezamos de que Jack, yo opino que no se hubiera salvado en ninguna circunstancia. Primero que Jack no tiene nada que perder. Es una persona pobre que no tiene nada allá afuera. Ya, lo único que tenía, ha entrado al Titanic, no tiene ni casa, lo menciona, ya, no tenía nada que perder. Segundo, hemos hablado de que era de esas personas, había dos tipos de personas, ¿no? Uno, los que hacían lo que sea por salvarse, otros los que se han resignado a morir. Jack era de los que se han resignado a morir, ¿no? Y lo vemos claramente al final porque él ya sabía que iba a morir y se queda congelado ahí en el agua, ¿no? Para no perjudicar a Rose tampoco. Yo creo que Jack no hubiera podido subirse a la tabla se hubiera hundido, era muy inestable, ¿no? Y era demasiado el frío. Sus cuerpos estaban demasiado débiles como para poder hacer algo. ¿Ya? No podían sacarse el flotador, no podían hacer nada ahí adentro. Y Jack no se hubiera salvado porque Cal lo hubiera matado si se iba al principio. ¡Tiempo! Qué bonito Bueno, suena. qué bonito suena, ¿no? Bueno, ya sabemos, esa ha sido la discusión. Ustedes también quiero que apoyen en los comentarios, ¿no? A la posición que estén a favor. Tengo todavía aquí mis argumentos. ¿Tienes argumentos? No, mentira, pero sí, así que vayan, comenten quién ha ganado en este combate galáctico, si es que Jack se hubiera salvado o si es que efectivamente Jack hubiera muerto, o sea cual sea el destino. Exacto, así que tú tienes la decisión del ganador de hoy en los comentarios. Esto fue el combate galáctico. Y bueno, cinéfilos espaciales, ha llegado el momento del aterrizaje, así que ya pueden desabrochar sus cinturones y levantarse de sus sillas. Pero antes tenemos unas recomendaciones para hacerles. Vamos a recomendarles, bueno, si es que estás viajando a algún crucero, ¿no? No veas Titanic porque vas a estar bien paranoico, ¿no? Si vas a ver Titanic, velo con Kleenex porque vas a llorar. Muchísimo. Si encuentras más datos curiosos de este universo, porque Titanic es bastante extenso, ¿no? Si tienes datos curiosos del Titanic real, si tienes datos curiosos de la película del Titanic que crees que nos ha faltado y son bastante importantes porque hemos intentado abarcar la mayoría, comenta todos esos datos curiosos, comenta los detalles y coméntanos cuál es tu escena favorita de esta película. Exacto, ahora vamos a elegir la película del siguiente episodio, que hemos preparado una ruleta con todas las películas que ustedes nos han recomendado en los comentarios del anterior episodio. Así que ahora ya saben que pueden comentar para que pongamos todas sus películas en la ruleta y vamos a ver qué película toca para el siguiente episodio. Debbie, haznos los honores. Me toca. Y darle a la ruleta. Pero Titanic todavía. Titanic no, hay que borrar Titanic. Titanic otra vez. Hay otra de Titanic, del 58. Titanic del 58, ya. Ya, 1, 2, 3. A ver cuál sale. Y salió... Si no veas... El Rey León. El Rey León. Ya empezamos con las pelis de Disney. ¡Yay! O sea, animadas. Vamos con El Rey León, la película de 1994. Esa va a ser la película que vamos a desarrollar en el siguiente episodio, así que ya sabes, puedes ir a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, a nuestro TikTok, para comentar tu opinión sobre el Rey León. Vamos a estar poniendo en nuestras historias una cajita de opiniones, ¿no? Para que pongas tu opinión de los meteoritos de opinión, y también comenta qué películas más quieres que abarquemos en estos episodios de la Pipoca Intergaláctica. Nosotros los vamos a añadir a la ruleta y vamos a ver qué películas salen, ¿no? Entonces, ese ha sido el episodio de hoy. Muchas gracias por estar. Seguidnos en todas nuestras redes sociales, porque esto fue... 1, 2, la Pipoca Intergaláctica.